en el motor de fase partida tenemos el termomagnético, perdón, el switch, el interruptor centrífugo. Bueno, en serie con el devanado de arranque. Bueno, en este caso el capacitor está conectado en serie con el devanado de arranque para producir el desfasamiento en el devanado de arranque, en comparación con el de también incrementar el par, ¿no?, de arranque. Un capacitor, ya ustedes saben, es un dispositivo que almacena carga eléctrica. El capacitor introduce una capacitancia dentro del circuito eléctrico de corriente alterna. O sea, a final de cuentas, dibujamos el circuito eléctrico del motor, ahí van a ver pues, que hay un capacitor. Cuando hay un capacitor, pues tiene una capacitancia, ¿no? Cambió la diapositiva. Sí, profe. Cambió la diapositiva. Ah, no. Sí, profe. Ah, no, cambió. Okay. Ahí sí. Okay. Un motor con capacitor es un motor similar al motor de fase partida. Ambos motores tienen devanados de arranque y de trabajo, pero el motor con capacitor tiene conectado el capacitor en serie con el devanado de arranque. Se vuelve a reafirmar ahí, ¿no? El capacitor se agrega con el fin de proveer un más alto par de arranque, con corrientes de arranques más pequeñas que las entregadas por el motor de fase partida. O sea, con una corriente más pequeña, ¿sí?, en el motor con capacitor se provee un par de arranque mayor que el que se provee con el de fase partida. Hay cargas en las que necesitas un par de arranque mayor, por eso se le pone el capacitor. Las aplicaciones típicas incluyen a los refrigeradores, aires acondicionados, compresores de aire, y algunas otras herramientas de potencia. Este tipo de equipos representan una carga más difícil para el arranque del motor y por lo tanto requieren un par o torque de arranque mayor que el producido por el motor de fase partida o fase dividida. En un motor de fase partida, la corriente de la bobina de arranque se atrasa respecto al voltaje aplicado entre 20 y 50 grados. O sea, aplicamos el voltaje y el motor todavía no arranca. La corriente, pues no pasa corriente. Todavía va a aparecer entre 20 y 50 grados. En el momento que aplicamos el voltaje van a pasar 20 y 50 grados de desfase. Sí, la corriente de la bobina de trabajo se atrasa respecto al voltaje aplicado alrededor de 50 grados. Este desfasamiento es lo que da al motor su par o torque de arranque. Ver figura. Ahí la tienen ustedes, ¿sí? Tienen el desfasamiento en el motor de fase dividida, split phase motor, es ahí motor de fase partida. ¿Sí? Tienen el voltaje aplicado, tienen la corriente en el devanado de arranque, starting winding current, ahí tienen la corriente en el embobinado de trabajo. ¿Sí? Ahí se ve que hay una diferencia en la de arranque de 20 y en la de trabajo llega hasta 40 en el de fase de partida. En el de fase con capacitor, pues el voltaje de arranque, ¿sí?, la de trabajo se atrasa 50 grados y en el trabajo, la bobina de trabajo, pero en la de arranque adelanta 40. Si alguien quiere entrar ahí. Ok. En un motor con capacitor, el capacitor ocasiona
que la corriente del devanado de arranque adelante al voltaje aplicado en 40 grados aproximadamente, ¿sí? Dado que el devanado de arranque y el devanado de trabajo están desfasados 90 grados, ocasiona que las características de operación del motor se vean favorecidas. Esas son las características así muy técnicas, ¿no? La parte física, pues ya ustedes ven que hay un capacitor ahí. Dadas las condiciones, se produce un torque de arranque más fuerte y el motor tiene un mejor factor de potencia con corrientes más pequeñas. Existen 3 tipos de motores con capacitor y estos son motor con capacitor de arranque, motor con capacitor de trabajo y motor con doble capacitor, que es el motor con capacitor de trabajo y arranque. ¿Sí? Aquí pueden ver ustedes un motor con capacitor de arranque. Este es el famoso motor con capacitor de arranque. Dense cuenta del circuito eléctrico. Y el motor con capacitor de arranque. Ambos motores, tanto el de fase de partida como el de arranque con capacitor, son lo mismo cuando ya están en su fase de trabajo. O sea, pues realmente ya no hay ninguna diferencia, ¿no? Están trabajando con su bobina de trabajo. Es decir, cuando solo está trabajando su bobina de trabajo o bobina principal. Ya quedó fuera en el de fase de partida queda fuera el centrífugo. Y en el capacitor de arranque queda fuera el centrífugo y queda fuera el capacitor, ¿no? Y ya nada más queda la bobina de trabajo activada. Es un motor típico, en un motor típico con capacitor de arranque, el capacitor se conecta en serie con la bobina de arranque. Está recapitulando ahí. El capacitor permanece conectado únicamente durante el arranque del motor. Tanto el capacitor como el devanado de arranque se desconectan una vez que el motor alcanza el 75% de su velocidad nominal por medio del interruptor centrífugo. Bueno,
Esto ya lo habíamos platicado. Este tipo de motores son utilizados también para manejar herramientas de potencia, bombas y pequeñas máquinas. Este tipo de motores, el capacitor y el devanado de arranque permanecen conectados todo el tiempo. Este es otro tipo de motor. Hace rato vimos el motor con capacitor de arranque. Y este es motor con capacitor de trabajo. ¿Sí? En este tipo de motores, el capacitor y el devanado de arranque permanecen conectados todo el tiempo. El devanado de arranque no se desconecta conforme el motor alcanza su velocidad del 75%, debido a que no cuenta con el interruptor centrífugo. Es decir, cuando encuentren ustedes un motor con capacitor de trabajo, pues es obvio que no van a encontrar ustedes el centrífugo. Entonces, le llaman motor con capacitor permanente, también lo llegan a escuchar así ustedes, motor con capacitor de trabajo, motor con capacitor permanente, o sea, siempre permanece conectado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene interruptor centrífugo. Una vez que alcanza su velocidad de régimen, no se desconecta. Entonces, este sería el segundo tipo de motor. Motor con capacitor de arranque y motor con capacitor de trabajo. El motor con capacitor de trabajo tiene una velocidad a plena carga más pequeña que la de motor con capacitor de arranque, debido a que el capacitor permanece conectado en el circuito todo el tiempo. Aquí ven ustedes, ya en el circuito eléctrico ya no está el interruptor centrífugo. Nada más queda conectado el capacitor con la bobina de arranque, pero pues ya no se desconectan, porque pues ya no tienes el centrífugo ahí. ¿Sí? Sí lo están captando, ¿verdad? Sí, profe. Está fácil, o sea, no es... La ventaja de dejar el capacitor en el circuito es que el motor tiene un mayor torque de trabajo, el desarrollado con el motor con capacitor de arranque. Si puede llevar cargas más pesadas. Esto permite al motor con capacitor de trabajo o permanente ser usado para cargas que requieren un torque de trabajo más grande. ¿Sí? Por ejemplo, los motores con capacitor de trabajo son usados típicamente en ventiladores y sopladores de tamaños de un 16avo a un tercio de HP. También tienen otras aplicaciones, pero bueno, ahí está. Este tipo de motores es otro tipo de motor. Este sería el tercer tipo de motor. En este caso, tenemos un motor que tiene dos capacitores. Tiene un capacitor para el arranque y otro que llamamos de trabajo, ¿no? Este tipo de motores, el arranque utiliza un capacitor de un valor determinado en serie con la bobina de arranque y trabaja con un capacitor con un valor diferente en serie con la bobina de arranque. Se refiere a un valor diferente al del capacitor de trabajo. ¿Sí? Este motor también es conocido como motor de doble capacitor. Aquí lo ven ustedes. No sé si cambió la imagen. Ahí. Sí, sí, ven la imagen. ¿Ven la imagen? Sí, sí se ve. Bueno. Aquí se dan cuenta que ustedes tienen conectado a la misma bobina de arranque, tienen una forma y un arreglo ahí en paralelo, entre los capacitores están en paralelo, pero la bobina de arranque sí está en serie con los dos capacitores, se checan el circuito.
tiene un capacitor, ¿sí?, de arranque en el que está abajo, y en la parte de arriba tiene el capacitor permanente o de trabajo. Los dos están conectados a la bobina de arranque, pero dense cuenta que el de arranque va conectado en serie con el centrífugo, y una vez que el motor alcanza su 75%, el centrífugo abre y desconecta el capacitor de arranque, y solo queda trabajando ahí el motor con el capacitor de trabajo. Ese no se desconecta de la línea. Aquí ya ven esa diferencia, ¿no? Ya tiene dos capacitores. El motor con capacitor de arranque y de trabajo tiene el mismo torque de arranque, fíjense bien, que un motor con capacitor de arranque. Sin embargo, el motor con capacitor de arranque y de trabajo tiene mayor torque de trabajo que el motor con capacitor de arranque o que el motor con capacitor de trabajo. Esa sería una de las ventajas. Además, es un motor con capacitor doble. Se utiliza un capacitor para el arranque del motor, y otro capacitor permanece en el circuito cuando el motor está en el arranque. Se utiliza un capacitor con un valor mayor. El capacitor de trabajo es de menor valor. Este tipo de motores son utilizados comúnmente en refrigeradores y compresores de aire. Allá tenemos los tres tipos de motores. Que serían motor con capacitor de arranque, motor con capacitor de trabajo y motor con capacitor de arranque y de trabajo, o motor con doble capacitor, ¿sí? Bueno, en este caso, la información es muy sencilla, ¿no? O sea, aquí lo importante es ver cómo están conectados los circuitos. Hay aparte, este mismo motor de doble capacitor lo pueden encontrar también como el de fase partida, como si hubiera un motor con doble voltaje. O sea, lo podemos conectar a 115, a 110 o a 220, igual que el de fase partida. Nada más que la fase del grupo de bobinas de la bobina de trabajo se divide en dos secciones, igual que en el caso que les presenté las diapositivas del motor de fase partida. Ustedes tienen la bobina de trabajo en dos secciones, en dos partes. Si la conectan en serie, pues alcanzan el 220. Si la conectan en paralelo a esas secciones, pues la pueden trabajar el motor a 110. Ese sería el otro tipo de motor, pero bueno, pues es igual, ¿no? La conexión es igual que el motor de fase partida para doble voltaje. Y pues tendrían que la única diferencia pues sería que en el motor de doble capacitor con doble voltaje, pues en la bobina de arranque tendrían conectados los dos capacitores y el centrífugo, de tal manera, así como les mostré hace rato, ¿no? La última diapositiva. Algunos motores tienen en la bobina de arranque, como está conectado el centrífugo y está conectado el capacitor, el capacitor a veces cuando está dando carga tiende a tirar chispazos y va afectando al motor. Entonces a veces el capacitor en paralelo tiene una resistencia.
¿sí? Para evitar que ocasione ese problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, el capacitor se va descargando lentamente cuando en el motor con capacitor de arranque, me refiero al motor con capacitor de arranque, cuando el capacitor pues se carga, ¿no? Y una vez que se descarga, lo va haciendo lentamente y eso va provocando chispazos ahí. Y produce arcos, ¿no? Y lo que ocasiona cuando produce arcos es que llega a soldar los contactos del, ¿cómo le llaman? Del centrífugo. Esos arcos llegan a hacer que en otro momento el centrífugo, los contactos se queden pegados y ya no haga su función, que al 75% el capacitor, el centrífugo abra, el 5% de la velocidad, porque ya se quedó ahí como soldado, ¿no? Entonces, para evitar eso, se le pone una resistencia, ¿sí? En paralelo en las terminales, pues, del capacitor, ¿sí? Estas resistencias tienen valores entre 12.000 y 20.000 ohms y tienen una potencia aproximadamente como de 2 watts. Si el motor en un momento dado trae este tipo de resistencia y no lo especifica, el motor ahí no especifica el valor de la resistencia, pues aproximadamente es común usar resistencias de 15 kilowatts, o sea, 15.000 ohms, de 15 kilo ohms. También pueden encontrar con resistencias de 12.000 ohms. Ahí donde está la bobina de arranque, donde está el capacitor de arranque, en las terminales ustedes le conectan esa resistencia, o así viene conectado, ya cuando destapen el motor, ahí lo pueden encontrar. Entonces, nada más tomar en cuenta que pueden encontrar esos otros dos tipos de motores, no pueden encontrar el motor con capacitor, con doble capacitor, con capacitor de arranque y de trabajo, y que tenga la opción de trabajar a 110 o a 220. Y en el caso del motor con capacitor de arranque pueden encontrar que en las terminales del capacitor encontrar una resistencia, ¿sí? Pero la razón es que como el capacitor se descarga lentamente, llega a ocasionar un arco que llegue a soldar a veces las terminales del interruptor centrífugo. Ustedes saben que si el interruptor centrífugo no opera, no abre, pues se va a quemar la bobina de arranque y ya luego no podrán arrancar el motor. Y tiene una protección térmica también. Si en un momento dado no opera, pues se va a quemar hasta la bobina de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión ahorita sería quisiera así una tablita, les da tiempo de hacerla para cada uno de los motores. Ya les platiqué así a grandes rasgos. Una tablita de análisis funcional para el motor con capacitor de arranque, para el motor con capacitor de trabajo y para el motor con doble capacitor de arranque y de trabajo. Una de análisis funcional y me la entregan al final de la sesión, que es a las 9 de la mañana. La envían por equipos, se la envían a su coordinador y el coordinador lo reporta. Ahora, otra cosa que deben ustedes checar ahí para poder hacer el análisis funcional es ver la parte de cómo saber si un capacitor está en buen estado o no. Ahorita pues ya ven ustedes que venden los multímetros para probar, ya traen para medir la capacitancia, para medir el valor del capacitor. Si el capacitor la lectura del multímetro no arroja el valor
cercano o preciso del capacitor, pues está en mal estado, hay que cambiarlo. ¿Sí? Muchos técnicos agarran el desarmador y le ponen el cortocircuito en las terminales y así descargan el capacitor. A veces el capacitor hay que descargarlo, pero así lo descargan, ¿no? Otros, pues que ya están más preparados, pues agarran y le conectan una resistencia de descarga. Ahí van descargando el capacitor. Tomen en cuenta esos datos y ya estaríamos a las 9, esperaría yo su aportación. Al final de cuentas estamos trabajando con la idea de que ustedes se enfoquen más hacia el mantenimiento del motor, más que hacia las fórmulas y todo eso. Eso no quiere decir que no les vaya yo a explicar las fórmulas, pues. ¿Sí? Pero ahorita me interesa más esa parte. Entonces, por equipos, me entrega el coordinador de cada equipo el reporte que le haga cada uno de sus compañeros. Es una tablita de análisis funcional. A ver, decía algo Fernanda. Bueno, me dice Fernanda que algunos tienen usando datos, ¿no? El celular y se les acaba el saldo y les ocasiona ahí detalle. Bueno, les doy el resto del día. Les doy el resto del día entonces para que terminen la actividad. Y ya en la noche el coordinador de equipo ya que me envíe esa información. José, ¿ibas a comentar algo? No, que está bien, que ya para el final del día se lo entregó. Ok, pues así lo dejaríamos hoy. Pero aprovechen, pues, los que están ahorita, aprovechen la hora, porque yo así la tenía contemplada. Sí, de que yo les daba una breve explicación y ustedes trabajaran. Sí, hay que romper la inercia. Si ustedes nada más están cachando y nada más están así y no hacen nada, eso les va aburriendo. Y cuando uno les deja una actividad, pues les causa como una inercia, ay, como que les cuesta trabajo, no, pero ¿cómo? Pero una vez que lo logras ya te sumerges en la actividad y eso es bueno, ¿no? Es como estamos arrancando el motor. Si nada más lo tenemos ahí en el aparador del motor, lo estamos viendo, pues sí, ahí está, no arranca. Está bonito, pero no. En el momento que yo les dejo una actividad, pues ya tiene que estar metiendo el motor a trabajo, ¿no? Entonces, véanlo así. Véanlo así. Es que la verdad, de motores hay una variedad bastante grande y no les puedo dejar todas las actividades en una sola diapositiva, por eso es que les doy chance, pues. Mañana tenemos clases, sí, ¿verdad? No, hasta el lunes. El lunes les voy a dar ya la última explicación sobre motores de corriente directa, ¿sí? Y el martes les daría yo de motor de trifásicos. Y el jueves iniciaríamos con control de motores, cómo se conectan los motores en el tablero con el manual de prácticas de allá del tablero que está en la universidad, para que así cuando tengan la oportunidad de ir allá y conectar el motor, pues ya sepan cómo hacerlo, ¿no? Si no lo ven en esta materia, pues cuando llegue otra materia y se dé la oportunidad, pues ya ustedes tienen el manual, saben interpretar la simbología, saben cómo conectar y todo eso. Nada más un pequeño detalle. Es bueno practicar ahí en el laboratorio de la UTEP, pero no es igual cuando vas a conectar así en una empresa, en la vida real, un motor. ¿Por qué? Porque en el laboratorio de la UTEP los motores y los arrancadores, los contactores, todos los elementos de control, de protección que ustedes conectan ahí, los cables, pues son didácticos. Vienen arreglados en un tablero y el motor lo pones en una mesa de trabajo y ahí ya conectas, ¿no?
y tienen unos conectores así de esos tipos plug-in. Entonces es fácil conectar, pero en la vida real pues tienes que conectar el cable, ¿no?, del motor. Y si no tienes terminales, pues tienes que empatar el cable con la pinza. Tienes que saber hacer los amarres eléctricos. Tienes que encintar, tienes que determinar cuáles son las terminales con el multímetro. Si no van, ahí nomás te entregan el motor con las terminales, el cable es el mismo color, no sabes ni cuál es la terminal 1, 2, 3, 4. ¿Sabes cuál es? Tienes que identificarla. Se hace con el óhmmetro, acuérdense, para identificar las terminales. Si tú tienes el multímetro, ¿sí?, en la fase de óhmmetro, tú agarras 2 terminales. ¿Cómo sé que estas terminales son de estas 4 terminales que salen del motor? ¿Cómo sé cuáles de estas son de una bobina y de otra, o que pertenecen a la misma bobina? Bueno, pues conectas el óhmmetro en esas 2 terminales, y si te da lectura óhmica o te emite un zumbido, quiere decir que hay continuidad. Esa es la famosa prueba, hay continuidad. Y si hay continuidad, pues esas terminales pertenecen a la misma bobina. Si no hay continuidad, quiere decir que son terminales de bobinas diferentes. Una es la de arranque y la otra es de trabajo. Por ejemplo, en el motor de fase partida, vamos a ver si es la bobina de arranque o la bobina de trabajo, ¿sí? Bueno, son detallitos que hay que tomar en cuenta. Bueno, pues por mi parte sería hoy todo. Espero sus comentarios, cualquier duda, y ya en el resto del día me entregan la información. ¿Algo más? No, profe, sería todo. ¿Ah? Que pues sería todo, ¿no? Sí, por hoy sí. Ya terminamos el próximo martes con lo de motor trifásico. Y arrancaríamos el jueves con control de motores. Ya pueden salir. Gracias, profesor. Hasta luego. Sí. Hasta luego, José. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Me dio gusto saludarles. Gracias igualmente. Adiós, profe. Lindo día. Igualmente, Graciela.